en ese mensaje espiritual, ¿eh? que Daniel tiene. ¿Sabéis que cada día que pasa, después de tantísimos años, me persuade mucho más la idea de encontrar un mensaje espiritual que no estar hablando toda la vida de las bestias? Porque finalmente hablar de bestias es ser un bestia, de una u otra manera. Por eso, el capítulo que vamos a ver hoy también tiene un mensaje realmente espectacular, para nosotros. Vamos a ver el capítulo 4 en esta noche. Supongo que ahora lo veis, ¿no? ¿Lo veis o no? Lo vemos, pero lo vemos en modo con los esquemitas por los lados. No sé si lo quieres poner más modo ¿Cómo, presentación. cómo? Que ¿Perdón? lo vemos, pero con los esquemas por los lados, no en pantalla completa, pero se ve. No, no, pero hay que verlo bien. Vamos a ver, vamos a ver. Si no, no. A ver si veis este mejor. Hace Que no lo falta un sé. cursillito. ¿Eh? Que te hace falta un cursillito. Pues la verdad que con las horas que llevo con Zoom desde la pandemia, ya podía haber aprendido, ¿eh? Que tampoco hay que ser muy genio. ¿Ahora mejor? Mira, donde dice navegación, hay una X ahí. Dale la X para que no se vea el esquema, sino se ve toda la página. Ya, ya, ya. Pero es que no era, Igual. es que no era eso lo que yo buscaba. Ahora se ve. Ahora se ve un poquito más grande. Ok, mejor. Vale. Bueno, vamos a. Pero gracias por la sugerencia del cursillito, ¿eh? Ya me lo pienso para el próximo lunes. Vamos en primer lugar, vamos a ver esta gráfica que tenéis aquí, o esta ilustración, porque es realmente sugerente y, y ha creado una gran división en el mundo de la teología, del estudio del libro de Daniel. Hay quien piensa que el libro de Daniel es un libro desorganizado, un libro que no cuenta historias de verdad, que no guarda una cronología. Sin embargo, yo pienso todo lo contrario. ¿Por qué? Porque lo que se llama simetría o paralelismo semítico o quiasmo, como algunos le llaman, aunque a mí quiasmo no me gusta porque es un término griego, es una obra maestra. Fijaos, hemos visto el capítulo 2, hemos visto el capítulo 3, hoy vamos a ver el capítulo 4, que tiene una secuencia, que es profecía, vivencia del creyente y vivencia del rey. Ahora nosotros, que es donde está el gran problema de la crítica, nosotros no lo haríamos así, nosotros repetiríamos la secuencia. Sin embargo, en el pensamiento hebreo, donde la estructura forma parte del mensaje y es tan importante como el mensaje, lo hacen de otra manera. Si vosotros cogéis y por aquí, por la mitad, cerráis como si fuese un libro, ¿qué encontramos? Que A corresponde con A', que B corresponde con B' y que C corresponde con C'. ¿Y eso a qué nos lleva? Nos lleva a una particularidad que empezaremos a ver la semana próxima. En el capítulo 7, no sé si tenéis la Biblia delante, en el capítulo 7 comienza diciendo, ¿eh? Es para que veáis la importancia de la simetría para el mundo hebreo. Dice en el primer año de Belsasar, 1:1 aquí. Y aquí, el capítulo 5 termina diciendo, en aquella misma noche, Belsasar, rey de los caldeos, fue muerto y el reino fue entregado a los medos y los persas. Si os dais cuenta,
aunque no estéis muy acostumbrados, pero creo que es bueno que analicemos esta secuencia. Para los autores del Antiguo Testamento, y también lo del Nuevo, porque Pablo lo hace en todas las cartas, eh, la estructura muy alejada de nuestros parámetros, es decir, introducción, desarrollo, conclusión. En la introducción se plantean las preguntas, en el desarrollo se investiga, en la conclusión se presenta una conclusión. Eso está muy lejos en los siglos del pensamiento de los autores bíblicos, repito, todos ellos, sin excepción. Porque para ellos los paralelos forman parte del mensaje. ¿Por qué colocar la muerte de Belsasar como primero y el primer año de Belsasar como el primer año y perdón, el último? Porque aquí ha sido así. Aquí tenemos la subida al trono, tenemos la vivencia y tenemos la última mención del rey de forma directa en el libro. Esto se suele llamar paralelismo semítico, paralelismo hebreo, y forma parte, desde mi entender, desde mi entender, forma parte del mensaje. Por lo tanto, no es algo desorganizado, sino que es algo extremadamente organizado, no con nuestros parámetros, como decíamos, no se hace así en nuestra cultura, nosotros somos muy griegos, introducción, desarrollo y conclusión. Pero el mundo hebreo, incluido Pablo, que aunque escribía en griego, lo hace en todas las cartas sin excepción. El Apocalipsis lo hace exactamente igual. Mateo, Marcos, Lucas, todos lo hacen exactamente igual, aunque no estemos acostumbrados. Para ellos, el paralelo es lo que le da la realidad, la vigencia, la certitud de lo que lo están contando es cierto. Es una forma de pensar. Por lo tanto, en esta noche vamos a ver, para dejar abierto la segunda sección, que empezaremos la semana próxima, el final de Belsasar, o la última mención directa de Belsasar, porque en el capítulo 5 aparece una pequeña reseña, pero ya no importante en el mensaje. Como estamos viendo en cada ello, luego cada capítulo de los que tenemos aquí, cada capítulo tiene su propia estructura, exactamente igual. Y aunque estamos acostumbrados a la importancia de las profecías, es decir, el capítulo 2 y el capítulo 7 son dos grandes talismanes de la doctrina que compartimos, pero para Daniel eso es un medio de llegar a puntos concretos de la profecía. Para ellos, y esto es lo importante que me gustaría resaltar en esta noche, la evangelización de los reyes es el punto culminante de los capítulos del 2 al 7. Aquí está la evangelización de Nabucodonosor y aquí estará la no evangelización de Belsasar porque no aceptó el plan de Dios. Está resguardado por dos experiencias de los creyentes, en este caso los compañeros de Daniel y en este caso el propio Daniel, y en los extremos las dos profecías. Y os puedo garantizar que en la segunda parte del libro de Daniel, del capítulo 8 al 12, tenemos la misma forma de estructuración. Pues bien, el capítulo 4 tiene su propia estructura, donde es una historia personal del rey, y dice en la primera parte, Nabucodonosor tuvo un sueño, igual que el del capítulo 2. Luego Belsasar mira el sueño, su interpretación. Luego Daniel interpreta el sueño al rey. ¿Qué sería lo más importante del capítulo? El consejo que Daniel le da al rey. Atención, rey. Atención. Luego, todo esto, es decir, lo que es la interpretación del sueño, todo esto le sobrevino al rey y finalmente el rey se engrandece a sí mismo. No es esta la Babel que yo formé,
la Babilonia que yo formé, de forma que el sueño lo atemorizó y finalmente, en el tiempo fijado, es decir, en el tiempo de Dios, Nabucodonosor levanta los ojos y le es devuelto el reino. Una historia preciosa, muy bien construida, muy bien escrita, que nos llega a que veamos cómo Dios sigue queriendo evangelizar a Nabucodonosor. En el capítulo 2 le muestra la estatua, el rey termina alabando a Dios, se le olvida. En el capítulo 3 terminan los jóvenes hebreos en el horno de fuego, pero la actitud que Dios tiene de esa obra poderosa, portentosa que Dios hace que Nabucodonosor termine alabando a Dios y de nuevo se olvida de Dios y va a vivir su propia historia. Dice, este segundo es el segundo capítulo que no está fechado, pero parece ser que es cronológico con el anterior, formando así el primer ciclo del libro. Lo acabamos de ver. Estaba yo en mi casa, ¿eh? Con buena salud en mi palacio, donde casa y palacio son sinónimos en este contexto, y tuvo un sueño. En el capítulo 2 tuvo sueño y visiones. Aquí tuvo un sueño. Es decir, no vio como una película, como algo sino simplemente un sueño, que me asustó. Y las fantasías de mi mente me turbaron. Mandé que se presentaran ante mí los sabios de Babel para que explicar el sueño. Fijaos, cuando veáis en los trabajos que vamos a ver, cuando veáis que unos versículos están solos y algunos versículos están agrupados, eso es por seguir la lógica de los textos. Eh, Cuando se agrupa es cuando aparece una I, una conjunción, entre el 2 y el 3 y una I entre el 4 y el 5, cosa que en otros no va a aparecer. Por ejemplo, entre el 7 y el 8 no hay una I, con lo cual no se considera el mismo párrafo. Mandó que se presentaran ante él los sabios de Babilonia para explicarle el sueño. Acudieron magos, astrólogos, es decir, lo que hemos llamado el Consejo de Estado. Ahora sí les cuenta el sueño. Les conté mi sueño, pero no supieron explicarme su sentido. Después se presentó ante mí Daniel, llamado Belsasar. Recordaréis seguramente del capítulo 1 que este nombre es un nombre compuesto de Bel, la gran divinidad babilónica, y Sasar es mi juez. Pero el nombre está descompuesto de forma que Daniel no quiere escribir, le introduce esta T que tenéis aquí, y con esta T el nombre no significa absolutamente nada. Daniel no quiere pasar a la historia como seguidor de una divinidad pagana. Él siempre mantiene esa idea de que Dios es el centro de su vida. Por eso dice, llamado Belsasar en honor de mi Dios, hombre dotado de espíritu profético, y le conté mi sueño. El reino de Nabucodonosor vuelve a tener otro sueño después de un periodo de tranquilidad y sosiego. Por lo narrado en el capítulo 3, quedó perturbado. Recordar la importancia que tenía para los reyes y sus consejos de Estado los sueños. De forma inmediata, hace venir a los especialistas en adivinación, a los sabios de la corte, Consejo de Estado, y a ellos el rey les contó el sueño a diferencia de su primero, que no se acordaba, y en este caso sí que podía narrar el sueño. El resultado no fue el esperado, no pudieron dar una interpretación, sino que viene ya directamente, se introduce en el enigma del sueño. Al igual que decíamos en el capítulo 2 que yo estaba convencido de que el Señor
no permitió que Nabucodonosor recordara el sueño y por tanto no podían darle una interpretación, porque esa era una labor que él le iba a encargar a Daniel para que Nabucodonosor supiera que el Dios de Daniel es más Dios que sus dioses. Y aquí de nuevo volvemos a uno de los grandes tópicos del libro. Las personas que no conocen a Dios no conocerán de Dios nada más que a través de la fidelidad de su pueblo. Y de ahí la necesidad, no de ser perfectos, porque no lo somos, no de dejar de equivocarnos en la vida, porque no vamos a dejar de hacerlo nunca hasta que Jesús vuelva, pero sí tener claro la misión del pueblo de Dios. La misión del pueblo de Dios es llevar a otros quién es nuestro Dios, qué ha hecho en nuestra vida y cuál es la historia que tenemos en común con Dios. ¿Eh? Ese es un poco el propósito. Belsasar, jefe de los magos, os acordáis que fue puesto en el capítulo 1, sé que posees espíritu de dioses santos, ¿eh? Y que no se te resiste ningún secreto. De nuevo, volvemos a la palabra secreto. Secreto es para el ser humano, nunca para Dios. En el libro de Daniel aparece varias veces la palabra secreto, pero siempre es cuando va a ser revelado algo por Dios, para que sea algo que note la presencia de Dios en la vida del creyente. Y para eso, mis hermanos, es imprescindible que el creyente decida poner a Dios en primer lugar. A veces, y no estoy pensando en nadie, porque aparte no os conozco, a veces queremos que Dios actúe, pero nos reservamos el derecho de actuación. Y eso no funciona así. Mientras yo esté haciendo algo por solucionar el problema, Dios no va a actuar. O me pongo en las manos de Dios con todas las consecuencias, o seguiré luchando contra mi propia naturaleza. Por tanto, recordar cuando vaya apareciendo el término secreto que es para nosotros, no es para Dios. Te contaré mi sueño y tú me lo explicarás. Estando yo acostado tuve una visión. Ahora ya es una parte de ese sueño. Un árbol gigantesco en medio de orbe. Mirad, nosotros no estamos acostumbrados a este detalle, pero por ejemplo el Apocalipsis lo va a utilizar, es decir, que no, para la Biblia no es extraño. El árbol siempre simboliza al ser humano. En la profecía bíblica, el árbol bien arraigado en la tierra, bien sujeto por las raíces, simboliza la experiencia del ser humano. Y esa idea que ellos tenían va a ser aprovechada por Daniel para llamar de nuevo la atención a Nabucodonosor de que si lo ha alabado en el capítulo 2, lo ha bendecido en el capítulo 3, ¿por qué se olvida de Dios? Pero nuestro Dios es el Dios de las segundas oportunidades. No se va a olvidar de Nabucodonosor, porque Dios sabía que al final Nabucodonosor lo iba a aceptar. No va a ser igual con Belsasar, porque finalmente Dios sabe que no va a responder y después del llamamiento no vuelve a aparecer en la historia. El árbol era corpulento, su copa tocaba el cielo y se le veía desde de los cuatro ángulos de la tierra. Daniel se había convertido en el jefe de los sabios de Babilonia, al cual finalmente el rey consulta. Nabucodonosor reconoce que la sabiduría de Daniel proviene exclusivamente del Dios Santo. Es verdad que en el texto está en plural, Dios es santo, porque Nabucodonosor es politeísta, pero Daniel no. Daniel es monoteísta. Nabucodonosor reconoce que la sabiduría proviene exclusivamente del Dios Santo, aún no se ha olvidado de cómo el joven hebreo había resuelto el sueño narrado en el capítulo 2. El árbol representa a la humanidad, al ser humano en general, y en el sueño en particular a Nabucodonosor. Y la descripción del árbol nos hace pensar en que era un árbol muy, muy especial. Luego nos describe un poco la puesta en escena del árbol, por decirlo de alguna manera, para que la veamos, para que podamos visualizarla. Su follaje era hermoso, sus frutos copiosos, y se alimentaban todos. Bajo él se guarecían las fieras, en sus ramas anidaban las aves y sustentaba a todos los vivientes.
Si tenéis la Biblia a mano y recordáis en el capítulo 2, versículo 38, dice que Dios le dio a Nabucodonosor todo el poder sobre la creación, pero para que la administrara, no para que se volviera un rey despótico. Y estando yo acostado, tuve este sueño, vi bajar del cielo un mensajero enviado santo. Es decir, la palabra santo, de nuevo volvemos a ella porque es muy importante en el libro de Daniel, no significa santurrón, significa que sabe manejar perfectamente el proyecto de Dios. En este caso, ese mensajero santo viene simplemente como intermediario. ¿Sabéis? Últimamente estoy escuchando demasiado. Creo que ahí tenemos un pequeño problema. Hay una demasiada frecuencia, se le da muchísimo poder a los ángeles, como si fueran seres autónomos. No, no, son seres creados, que solamente actúan cuando Dios los envía. No tienen capacidad de gestión. Sin embargo, hay unas ciertas teologías por ahí, dentro y fuera de nuestro medio, que es un poco peligroso. Si leéis Hebreos, no lo vamos a leer porque está fuera, pero si leéis Hebreos 1 del 5 al 14, veréis cuál es la misión exacta que tienen los ángeles. Y gritó con fuerte voz, derribad el árbol, tronchad su ramaje, arrancarle el follaje, esparcir sus frutos y que huyan de su sombra las fieras y las aves de su ramaje. Pero dejad el tronco con las raíces. Eso significa que el árbol tendrá capacidad de regeneración, con lo cual nos está indicando que es una situación pasajera, temporal, encadenado con hierro, cobre, bronce, más bien cobre, parecerá la hierba, mojará de relente, compartirá con las fieras los pastos del suelo. Fijaos, la advertencia aún no se está cumpliendo. La advertencia, si tratas mal a mi pueblo, si tratas mal a la humanidad, si eres un dios, si eres un rey endiosado, arrogante, perderás el reino. ¿De acuerdo? Y lo han decretado los guardianes, lo han anunciado los santos, para que todos los vivientes reconozcan que el Altísimo es dueño de todos los reinos humanos y que da el reino a quien quiere y pone al más humilde en el trono. Claro, aquí no deja de contar con el libre albedrío de los seres humanos. Dios no impone nada. De hecho, Nabucodonosor está en el esplendor de su reino, y ahora vamos a recordar, es una historia que conocemos bien, vamos a recordar cómo pasa por un trance, descrito precisamente en el versículo que estamos leyendo, en el 14. Este es el sueño que he visto, yo, rey Nabucodonosor, tú, Belsasar, explícame su significado, porque ningún sabio ha sido capaz de hacerlo mientras que tú posees espíritu profético o espíritu de como profeta. Daniel recibe la secuencia del rey en 7 tiempos, es decir, 7 tiempos proféticos o 7 tipos de dificultad humana. Una particularidad del libro de Daniel es cuando este término se aplica al ser humano, siempre significa tiempo real. Por tanto, está hablando de 7 años. Entonces, por un rato, Daniel, llamado Belsasar, quedó perplejo, turbado por sus pensamientos. ¿Veis? Aquí lo que Daniel está, al repetir Belsasar, Belsasar, está transcribiendo lo que el rey está diciendo. Y aunque él se llama Daniel, siempre el rey lo llama Belsasar. Eso ya lo hemos visto. Por un rato
Daniel, llamado Belsasar, quedó perplejo, turbado por sus pensamientos. Y el rey dijo a Belsasar: no te asustes de mi sueño o de su sentido. El Señor vaya el sueño para tus enemigos y su interpretación para tus rivales. Son de esas frases que gustaban decir en la época para que el sonido de la alabanza pues tocara el orgullo del rey, formando parte de ese llamado por parte de Dios. El árbol gigantesco que vistes, cuya copa tocaba el cielo y se veía hasta los cuatro confines de la tierra, de hermoso follaje, frutos copiosos que sustentaban todo, cuya sombra habitaban fieras, aves, ¿eh? Ahora no menciona los seres humanos, sino ahora dice: eres tú, majestad, porque los seres humanos dependían de la gestión de los reyes. Porque tu poder es inmenso, tu dominio alcanza hasta el cielo y tu imperio se extiende hasta los cabos de la tierra. El guardián santo, es decir, el mensajero santo, que viste bajar del cielo, que dijo: derribad el árbol, destrozarlo, dejando solo el tocón y sus raíces en tierra, encadenada con bronce mojado, compartirás con las fieras la hierba del suelo y pasarán por en tu estado 7 tiempos o 7 años. Y significa lo siguiente: el árbol eres tú mismo, con todo el poder que Dios te ha dado en relación con su creación. La propuesta es pasar de ser administrador de los bienes de Dios a convivir con el más bajo nivel de la creación, los animales, pero no le será quitado el poder por completo, sino que una porción del tronco será preservada para un renacer del árbol. Y terminando esta sección, la primera parte del capítulo, este es el decreto del Altísimo, pronunciado contra el rey mi señor: te apartarán de los hombres, vivirás con las fieras, pacerás hierba como los toros, te mojarán de relente, y así pasarás 7 años, hasta que reconozcas que el Altísimo es dueño de los reinos humanos y da el reino a quien quiere. Mandaron dejar el tocón con las raíces porque volverás a reinar cuando reconozcas que Dios es soberano. El versículo 24 se convierte en el centro, en la gran sentencia de Daniel. Por tanto, majestad, acepta mi consejo. Tus pecados en justicia renuncia. Tus delitos socorriendo a los pobres, para que dure tu tranquilidad. No olvidemos que los hebreos eran esclavos en Babilonia, por lo cual no tenían los privilegios que tenían Daniel y sus compañeros. Pero veis que aquí la palabra pecado, o literalmente error en las intenciones, sería una traducción literal, jatab, en renuncia, es decir, perdón, en justicia. Obra en justicia con los pobres, obra en justicia con la sociedad que Dios ha puesto en tus manos. El aviso es contundente, muy contundente. Si abusa del poder contra los más desfavorecidos, se le aplicará la sentencia. Lo que dice el sueño es que Él es el administrador de los bienes de Dios y no el dueño de esos bienes. Y esa es la idea fundamental. Y así ya empezamos a escuchar la razón del rey. De la interpretación del sueño del 4 al 6:15, tras el consejo pasa a ser aplicado en la vida del rey. No hubo un buen uso de los bienes que Dios le había puesto en sus manos. Todo esto le sucedió a Nabucodonosor,
la profecía se cumple. Es una profecía que se llama de recorrido corto, porque se cumple en la propia vida del rey. ¿Cuántos años pasan? No, los años no están percibidos. ¿Cuánto tiempo pasa del capítulo 3 al capítulo 4? Pero sucede en línea directa en el tiempo. ¿Y cuál es el pecado de Nabucodonosor? Es decir, ¿cuáles los pecados en justicia? ¿Eh? Al cabo de 12 meses, paseando por su palacio, dijo, es esta la Babilonia, la Babel, la magnífica, que yo he construido como capital de mi reino, en un alarde de poder y para honra de mi majestad. Esta declaración está anulando lo que Daniel le había advertido. Cuidado, eres un administrador de los bienes de Dios, no eres el dueño de ellos. Dice, no había acabado de hablar cuando se oyó una voz del cielo. Contigo hablo, reino consor. Has perdido el reino. Te apartarán de los hombres. Es decir, según la historia, la arqueología, tuvieron que elegir un regente durante estos 7 años. Contigo hablo, rey. Has perdido el reino, te apartarán de los hombres. Vivirás en compañía de las fieras, paciendo hierba como los toros. Te mojará el redente. Y así pasarán 7 años, hasta que reconozcas que el Altísimo es dueño de los reinos humanos y que da el poder a quien quiere. El que Dios sepa que son 7 años no significa que el tiempo esté determinado por Dios, sino que va a estar determinado por la propia metamorfosis que se va a producir en la mente del rey estando paciendo con toros, con bestias, ¿vale? Inmediatamente se ejecutó la sentencia contra Nabucodonosor, lo alejaron de los hombres, pasó hierba con los toros, lo mojó el redente, le crecieron plumas de buitre y las garras de ave rapaz. ¿Veis? Es decir, se le va a asemejar con la parte de la creación que debía de haber administrado. Pierde su cordura como ser humano, pero tiene características que le van a asemejar, a ser casi igual, no igual, que los animales que él tenía que haber protegido. ¿eh? Eh, la sentencia no se hizo esperar, se ejecutó sobre el rey, comenzó el periodo profético sin especificar el comienzo, pero una realidad en la vida del rey. Has perdido el reino y te apartarán de ello. Uno de los grandes especialistas del mundo adventista en profecía bíblica, el doctor Jacques Ducan, profesor mío en la facultad hace muchísimos años, dice que los psiquiatras actuales han diagnosticado la conducta de Nabucodonosor como una variante de la paranoia y la esquizofrenia. Son comentarios de especialistas actuales, no sé cuánto tiene de razón. Y vamos llegando al final del texto. Pasado el tiempo, es decir, los 7 años, yo no puedo hacer los ojos al cielo, recobré la razón, bendije al Dios alabé al que vive para siempre. Qué triste es que tenga que haber vivido esta experiencia y que no le fuese suficiente el capítulo 2 y el capítulo 3. Pero Dios es el Dios de las segundas oportunidades, no lo va a abandonar. Su reino es eterno, con lo cual está diciendo que el suyo es temporal y transitorio, ¿eh? Eh, y trata con quienes quieren al ejército del cielo, nadie puede atentar contra él ni exigirle cuentas como lo hace. En aquel momento recobró la razón, recobré los honores y la dignidad real. Mis consejeros y mis nobles acudieron a mí. Volví a ocupar el trono
y creció mi poder incomparable. Ahora yo, Nabucodonosor, y fijaos cómo termina, alabo y ensalzo y glorifico al Dios de los cielos, del cielo, porque sus obras son justas, rectos son sus caminos, y el que procede con arrogancia lo humilla. De esta manera concluye la experiencia negativa de Nabucodonosor. Como os decía al principio, no hay una cronología de tiempo, pero Daniel dice que esta historia es real. Y los que creemos en la inspiración bíblica no tenemos ningún problema en reconocerlo de esta manera. Hay un pequeño detalle que no se menciona en el libro, pero sí la arqueología. El palacio que Nabucodonosor le había construido a su esposa preferida está catalogado como una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Esto ya no es Biblia, esto es cultura general. Por ejemplo, se sabe, por la arqueología, que tenía agua caliente en las habitaciones reales. Algo muy, muy novedoso para el siglo XX, siglo XXI. ¿eh? Y los famosos jardines colgantes de Babilonia era el adorno que venía el palacio de su esposa preferida. Eso le llevó a engrandecerse en gran manera y le llevó a olvidarse de lo que tenía, le provenía de parte de Dios. Y termina alabando y reconociendo a Dios. Y es la última parte que se dedica a Nabucodonosor, porque como hemos visto al principio, la siguiente ya va directamente a su nieto, el siguiente rey que reinó, ya que el hijo, Nabunido, estaba confinado en una zona de aguas termales por una enfermedad que nunca curó y por tanto no pudo reinar. Reinó Belsasar hasta que Nabucodonosor falleció. Reinó como rey regente. ¿eh? Y esa es la historia que nos da este capítulo. ¿Qué aprendemos? Que Daniel se perdió, perdón, que Nabucodonosor se perdió por no dar a Dios la honra que le merece. ¿Y por qué queda en la Biblia este texto? Pues es muy fácil. Es un llamado a cada uno de nosotros para que nos demos cuenta que a pesar de lo que tengamos, a pesar de lo que seamos, lo que tenemos, ¿de quién proviene? Pues creo que la respuesta la tenemos todos. ¿eh? Que el Señor os bendiga y ahora terminamos la grabación y pasamos, si os parece,